Quería ver por aquí algunas preguntitas de las que han hecho en el muro de preguntas. Por ejemplo, aquí pregunta Astrid. ¿En qué se relaciona o diferencia la mecánica cuántica, la teoría cuántica de campos y el modelo estándar? Entonces, la mecánica cuántica es una teoría matemática y física que subyace a todas las teorías modernas de la materia. Inclusive, esta teoría se está utilizando en otras áreas. Por ejemplo, se está utilizando en la informática. Y es la misma teoría. La teoría cuántica de campos es la aplicación de la teoría cuántica al estudio de los campos, como el campo electromagnético, como el campo de Higgs. Y el modelo estándar simplemente es la lista de todos los campos que existen y cómo interactúan. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre esas tres cosas. Bueno, preguntan por aquí. ¿Es el fotón una partícula de fuerza encargada de transmitir la información electromagnética? Es decir, la información sobre la amplitud y fase de la perturbación del campo electromagnética. Entonces resulta que aquí hay dos tipos de fotones importantes para entender, pero vamos a profundizar eso en el resto de este curso. Están los fotones de las ondas electromagnéticas, de la luz, por ejemplo, que son los cuantos de la energía de la onda. Y están los fotones del campo. Resulta que la energía de los campos, del campo eléctrico o el campo magnético que produce un imán, la energía del campo magnético de un imán está también cuantizada. Es decir, hay una mínima energía magnética. El cuanto de la energía del campo magnético es un fotón también. Se llama fotón. La diferencia entre el fotón de una onda electromagnética y el fotón del campo es que los fotones de las ondas electromagnéticas son ondas y se propagan, viajan a través del espacio, existen antes de que sean absorbidos. En cambio, en los campos, los fotones aparecen y desaparecen. Son como una especie de las hormigas del televisor. Se los llaman también fotones virtuales. Esos son otro tipo de fotones. Por aquí pregunta Astrid, ¿por qué a mayor, estoy respondiendo solamente, Astrid mandó un montón de preguntas, ¿por qué a mayor frecuencia, mayor energía? Esa es la pregunta del millón, Astrid y todos. La razón es la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger predice que a mayor frecuencia tiene una onda, mayor energía tiene. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del el electrón atrapado en un pozo, en un túnel. Pero claro, todos recordamos esa idea, es por Planck. Pero Planck la adivinó. Planck no la encontró, Planck la adivinó. Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué mayor frecuencia, mayor energía? Por la ecuación de Schrödinger. ¿Y por qué la ecuación de Schrödinger? Siempre los niños preguntan hasta que se agota la pregunta y uno dice, ¿sabe qué? Vayas a jugar cabeza de chorlito, puro, usted le tira una chancla. Hay un punto en el que usted tiene que parar, pero en realidad lo que explica esto es la ecuación de Schrödinger. Bueno, pregunta por aquí. No he podido entender la catástrofe ultravioleta, dice Isabel. La razón, Isa, creo yo, es que tienes una mente moderna. Tú piensas cuánticamente, aunque no lo piensas. Cuando tú piensas en la luz, piensas en fotones, y eso está bien. Para entender la catástrofe ultravioleta hay que pensar como pensaban en los 1800 la luz, en donde la luz eran ondas, donde la energía de la luz no dependía de la frecuencia. Nosotros ya estamos muy contaminados, tendríamos que desaprender, tendríamos que eliminar la teoría cuántica de nuestras vidas increíblemente para poder entender como el origen de la catástrofe ultravioleta. Pero recuerden, la catástrofe ultravioleta es la idea de que la luz producida por el vidrio caliente debería ser toda violeta. Y las estrellas, toda violeta. Toda violeta. Bueno, ¿por qué todos los electrones del universo tienen la misma masa y la misma carga eléctrica? ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? Esa es una buena pregunta. Bueno, la razón es que en realidad todos los electrones del universo son excitaciones. Son concentraciones de energía de una misma cosa. Un campo. Se llama el campo electrónico. Entonces son idénticos porque son lo mismo, están hechas de la mismo, el campo electrónico. Esa es la idea moderna de la teoría cuántica de campos, que las entidades fundamentales que nosotros llamamos electrón, quark, etcétera, son realmente excitaciones. Yo los llamo tsunamis
energéticos, tsunamis de energía en campos. Entonces, como preguntaje, ¿por qué el agua de una gota y el agua del hielo y el agua de un vaso son la misma? Porque es agua, la misma molécula en el fondo es la misma cosa. No estoy suponiendo que esa es una respuesta completamente satisfactoria. Estoy proponiéndoles unas maneras de ver el asunto nuevas para ver si se vuelven y se reevalúan. Bueno, échenle una lecturita a las preguntas porque primero son preguntas muy interesantes, muy bacancitas. Y segundo, son preguntas de todo. A mí me gusta eso del muro de preguntas, es que ustedes pueden preguntar lo que quieran. Hay una pregunta de cómo se crea el espacio, esas cosas. Bacano, me gusta, me parece que es una manera de convertir este curso en una conversación permanente que es tan difícil, porque yo tengo el deseo de explicarles más cosas y si armáramos conversatorios, pues al final pues puede ser que no explicara ciertas cosas cruciales paso a paso. Bueno, muy bien. Qué pena, me estoy comiendo me considero que todavía estamos en modo glucosa, pero ya. Muy bien. Te pregunto, Jorge. Claro, Luz Helena. Mira, ¿dónde queda entonces la sopa cuántica con toda esta cosa de ondas? Una sopa cuántica, por ejemplo, dime, cuando tú piensas en una sopa cuántica, ¿en qué estás pensando? En el principio de todo el universo, cuando El se Big Bang, habla por de la ejemplo. sopa cuántica, Mm, ahí en el que Big Bang. en el Big Bang. Imagínense, en el Big Bang, durante el Big Bang, todo el universo era un gigantesco sistema cuántico. Se lo pueden imaginar como el átomo más grande que ha existido jamás. Todo el universo hecho de cuantones. Cuantones con funciones de onda, interactuando, etcétera. Eso lo podemos llamar una sopa cuántica. A medida que el espacio, que no es, que hasta a lo que sabemos hoy en día es continuo, se expandió, la sopa cuántica empezó a hacer lo que llamamos hoy empezó a sufrir cambios de estado. Así como el agua súbitamente empieza a congelarse en porcioncitas, parchecitos, así al expandirse el universo durante el Big Bang, por ejemplo, los quarks empezaron a interactuar fuertemente y a formar tripletas. Y esas tripletas son protones y neutrones. Entonces hubo una transición. Antes no habían protones y neutrones, después hubo protones y neutrones. Habían muchos positrones. La mitad del universo eran positrones y la mitad eran electrones. Pero había un pequeño exceso de electrones. Se aniquilaron. La aniquilación que la vamos a ver es un proceso de interacción de dos cuantones que produce otros cuantones distintos, fotones. Entonces, después se aniquilaron, ahí hubo otra transición. Pasamos de un universo en donde había casi igual materia y antimateria a un universo donde casi todo era materia. Entonces, vos te puedes imaginar esa sopa cuántica como si se fueran formando grumos, como si fuera cambiando. Pasó de ser una sopita deliciosa, una cremita de champiñones, en convertirse Sí, en un plato lleno de bultos. Dale, Lucena. pero sí, o sea, empezó como ondas. No ha dejado de serlo nunca. A ver, exacto, no ha dejado de serlo. Las partículas siguen teniendo una función de onda. Todas Ajá. las partículas del universo tienen una función de onda. Recuerden que esa es una propiedad. Pero en ese entonces, y ahí viene la parte de la superposición, las ondas eran más coherentes. Vamos a ver hoy qué es la coherencia. Vamos a ver justamente en esta clase. Perfecto, gracias, Jorge. No, pues, Luce. Bueno, entonces, la pregunta por la superposición es, bueno, hablemos de un electrón real en un átomo de hidrógeno real. ¿Cuál es el estado cuántico del electrón real en un átomo real? ¿Cuál de estos es? Es muy común decir en la academia, por ejemplo, a los muchachos, decirle, no, depende de la energía. Si un electrón tiene una energía, pues va a estar en uno de estos estados. Por ejemplo, si el átomo está muy frío, está en este estado. Si está más caliente, puede estar en cualquiera de los 10 estados posibles que puede, perdón, aquí es 5, o sea que esto es 22 estados posibles hay aquí. Es impresionante. ¿Qué sucede? Pero eso no es cierto.
Y no lo es por la misma razón. Aquí me traje el videito que nos hacía falta Uriel la vez pasada, cuando dijiste que cuando uno ve una onda. De la misma manera que no es cierto que cuando vos tocas una cuerda de una guitarra se produce una sola nota. Piensen en la analogía. Cada una de estas como una nota atómica. Esta es una nota atómica. Cuando un átomo real existe en un estado real, se parece más a las cuerdas de la guitarra. ¿Sí ven esas formas extrañas de las cuerdas de la guitarra? Así son los átomos reales. Entonces, miren, nosotros tenemos una imagen idealizada. Uriel, por favor, dale. Sí. No, son los armónicos, los pequeños armónicos en la guitarra. Eso es. Eso es lo que hace que una guitarra tenga un sonido distinto a otro instrumento. Esos armónicos. Excelente, eso es. Hoy vamos a mencionar eso, el timbre, exacto. El timbre. Entonces, miren, nosotros tenemos la idea platónica. Porque no solamente hay amor platónico, también existen concepciones platónicas del mundo de que cuando una guitarra oscila así. Nada que ver, muchachos, esto no existe. Es esto lo que se ve en una guitarra real. ¿Cierto? Esto tampoco existe. Esto no existe. Esta no es la realidad. Entonces, puta, si esta no es la realidad y la realidad es esta, ¿cómo voy a...? O sea, no jodas, todo un curso para hablarme de esto, para que me digas que esto no existe. Correcto, aquí viene entonces el salto. Resulta que estos que hay aquí, así como estos que hay aquí, solo son los armónicos, que son todas las formas posibles de las ondas, pero no son las ondas reales. Entonces, para entender esto, lo mejor no es meterse con la teoría cuántica. Antes de meterse con la teoría cuántica, hagámoslo con ondas normales, como las ondas de la guitarra. Y aquí viene un detalle que es muy interesante. Hay una idea que es muy conocida creo, por la mayoría de ustedes también, por su educación, por la divulgación, y es la siguiente. Si usted mira una cuerda de una guitarra que está oscilando de esta manera, pues yo aquí no le puse la dinámica, pero la onda, digamos, usted la ven aquí en el dibujo. Miren que se parece, por ejemplo, a esta o a esta. Es una onda como deforme. ¿En qué nota está tocando? ¿Qué nota está tocando la guitarra aquí? Entonces, existe esta idea, que es la idea que está en la base de esto, que es que aunque la forma de una onda sea muy complicada, puede darse que esa onda en realidad sea la superposición de dos ondas sencillas. Este dibujo es real, esto es calculado con un computador. Usted tiene una onda viajando por una cuerda que es sencilla. Este puede ser, por ejemplo, un do. Y tiene una onda ahí vecina viajando por la cuerda. Este puede ser un la, pero de la octava anterior. No sé. Podría ser. Si las dos ondas se superponen, coexisten en la misma cuerda de la guitarra, la onda resultante no es ni un do ni un la anterior. Es una cosa nueva, es una onda compleja. En esta clase, muchachos, yo les pido que vamos diapositiva por diapositiva y con mucha paciencia ustedes digan, sí, Julio, no les voy a pedir que se traguen sapos en esta clase, es increíble, les he pedido que se traguen muchos sapos, pero en esta clase no les voy a pedir que se traguen sapos, sino que quiero que ustedes digan, es razonable. Entonces, empecemos con este razonamiento. ¿Ustedes les parece razonable esto? ¿Creen que esto puede razonablemente? Pues habría que demostrarlo, pues digamos, hacerlo con un computador, pero ¿ustedes lo ven razonable? Matemáticamente sí, pasa claro. Sí. Exacto. Sí, pues las dos ondas se superponen, Sí, etcétera. superposición. Correcto. Pero la pregunta es, en la vida real, digamos, en una cuerda de un piano o en la cuerda de una guitarra, ¿se podría suceder que en la misma cuerda coexistan dos notas que se superpongan? En el caso que usted menciona, por ejemplo, una con un do y otra con un la, porque también recuerde que el tono, el timbre, también depende de la tensión de la cuerda. ¿Cierto? Claro. Sí, Uriel, efectivamente. Cuando usted ve una onda real, es muy común que la onda fue producida juntando otras ondas, así como lo muestro aquí. Pero también puede pasar, Uriel, y ese es el detalle, cuando yo les pregunté, si ven razonable esto, no esperaba entonces necesariamente que me respondan todos. Yo no espero que todos me respondan, sino hágase usted esa pregunta. ¿Para mí esto es razonable o no? Si usted va lentamente en cada diapositiva diciendo es razonable, la conclusión final, que es cuántica, usted va a decir, pues también es razonable.
Pues, no puede dejar de ser razonable. El salto intelectual teso aquí es este. Si esto es verdad, ¿es esto también verdad? Claro. Sí. Necesariamente. ¿Cierto? Parece que lo único que hice fue cambiar colores y la posición de la onda. Pero hay una diferencia conceptual. Y es que en esta que hay aquí, estas dos ondas existían, alguien las produjo y las dos ondas se juntaron. Pero en esta que hay aquí, esta onda es la onda, es lo que hay en la guitarra. Y este señor Fourier dice, yo puedo imaginarme, aunque no haya sucedido así, que esa onda resultó de la superposición de estas dos ondas. Me lo puedo imaginar así. Aunque no sea así. Aunque no sea así. Ese es el Ahí punto está el Uriel. secreto. Ese es el punto Uriel. Cuando vos tocas la cuerda de una guitarra, en realidad estas dos ondas no es que usted produjo con un pedazo de la uña el Claro. do y con el otro pedazo. No, la onda fue así. Pero el señor Joseph Fourier, que a propósito descubrió esto pensando en calor, increíble. Él realmente estaba pensando en fenómenos térmicos Increíble. en el año 1833 y descubrió este fenómeno. A este fenómeno se lo llama la ley de descomposición de Fourier, que dice, cualquier onda, por enrevesada que sea, usted se la puede imaginar como la suma, como la interferencia de ondas sencillas. Imaginar no quiere decir que sea, sino que usted se la puede imaginar así, matemáticamente. Esteban iba a preguntar, pero veo que bajó la mano, entonces... Sí, iba a decir, es como, no sé, pues no sé si esto tiene sentido, pero es como hacer un caldo de pollo donde uno tiene agua y pollo Excelente. y romper los ingredientes y decir es caldo y pollo. Eso. No es caldo Pero de vamos pollo. a ver ahorita que en las ondas no hay caldos de pollo. No hay caldos de pollo. Y ese es uno de los grandes saltos de la teoría cuántica. Entonces, miren, ¿qué nota está tocando esta cuerda? Según Fourier, todas, o todas las que se pueden pensar que se combinan para tocar la cuerda. Hay una animación muy bonita que se pueden encontrar ustedes en internet de cómo se hace la descomposición, una descomposición, se llama la descomposición de Fourier. Aquí está la onda real, es una onda como cuadrada, ¿cierto? Y miren cómo yo puedo considerar esta onda como la suma de muchas ondas simples. Ahora bien, aquí surgió un concepto muy bacano en física ondulatoria, que es el concepto del espectro. El concepto del espectro es que usted puede representar una onda compleja con la onda, o la puede representar con su espectro. ¿Y qué es el espectro? Vuelvan a ver el dibujo. Estas ondas azules son las que se tienen que sumar para producir la roja. Pero miren que no todas esas ondas tienen la misma altura. Hay una que tiene más altura. ¿Cuál tiene más altura? En este caso, la de longitud de onda grande. Lo que ustedes ven aquí es un dibujo de las alturas de las ondas. Ok. Entonces, este dibujo que hay aquí, que llamamos el espectro, nos muestra con qué intensidad tiene usted que meter, o en el caldo de pollo, entre comillas, las ondas simples para producir la onda compleja. De la misma manera, cuando usted hace tocar una cuerda de guitarra, hay un espectro. Y en ese espectro aparece la intensidad de cada una de las notas musicales. Los softwares de tratamiento de sonido, en el curso de física de los fenómenos vimos esto con un software, Audacity. Con Audacity usted puede meter un sonido, su voz, y mirar el espectro. Básicamente todos tenemos por dentro, en nuestra cóclea, un sistema de descomposición espectral. Por eso cuando yo dije la otra vez, ¿cierto? Inmediatamente Uriel saltó y dijo, no, eso no es un ¿cierto? No, eso no es un Uriel tiene un sistema de descomposición espectral en su oído, examinó el espectro, su cerebro a gran velocidad, está entrenado, tiene unas redes neuronales especializadas y dijo, la composición de eso ese sonido que está produciendo el profe es demasiado, no tiene. Ahora, ¿qué llamamos nosotros un la? Un la es cuando usted produce un sonido y la onda correspondiente a la frecuencia del la
es la más significativa, la más representativa, ¿correcto? Exacto. Eso es. No hay manera de producir un la puro, por lo menos no con la laringe. Ningún ser humano es capaz de producir un la puro. Ni el más experto de los cantantes líricos puede producir un la puro. A ver, ustedes saben, ¿cómo se produce un la puro? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo es posible producir un la puro? Pues sintéticamente, Con un diapasón. Un diapasón. diapasón. Exacto. Entonces lo puede producir artificialmente con un aparato electrónico. O lo puede producir con un diapasón que lo utilizan los músicos para afinar. O con, bueno, ni siquiera, yo me acuerdo que también se utiliza un silbatico, pero los silbaticos tienen una riqueza espectral mayor, ¿cierto? Un diapasón es casi puro. ¡Pum! Usted produce. Y yo no sé si ustedes han escuchado un diapasón o han escuchado una nota artificial y eso suena muy feo. Realmente el la es feo. La nota la es fea. Quiero decir cerebralmente. Nada más bonito que escuchar el la de un violín o el la de una voz humana. Pero es porque tiene una riqueza espectral. Hay muchos armónicos que se unen para formar el la. Luz le iba a preguntar algo, pero creo que también bajó la mano. Pero sí. Te pregunto. Sí, claro, por favor, Bueno. procede. Es con la onda compleja, ¿no? Sí, De correcto. todas maneras, es el resultado de las ondas simples. Exacto. De la Entonces, suma, donde sí. Sí. Entonces, la primera que es ondas simples pueden producir una onda compleja. Esta empieza con la onda compleja que vino de ondas simples, pues es lo mismo. Entonces, mira, en esta habían dos ondas simples que yo produje. Por ejemplo, un aparato electrónico produjo un do. Y el Ajá. mismo aparato electrónico al mismo tiempo produjo este la. Entonces, cuando se juntaron en el aire, ellas produjeron esta, ¿cierto? Exacto. Ajá. Listo. Pero es diferente de esto. Este principio tuvo también otro principio que vino de ondas simples. Claro, pero mira una diferencia. Esta onda que hay aquí Sí. es producida por un fenómeno complejo. Esta onda que hay aquí puede ser producida por un dedo rasgando una guitarra. Es que piensen en una cosa. Cuando usted rasga una guitarra, la cuerda de la guitarra al principio forma un triángulo. Eso no tiene nada que ver con una onda culebruda. Y Perfecto. cuando usted suelta, la forma ondulatoria es muy compleja. No, lo que dice Fourier es matemáticamente, en su cabeza usted puede considerar que son dos ondas así, pero realmente el fenómeno que produjo esta onda pudo ser un fenómeno completamente distinto, raro. Perfecto. Ok. Correcto. Muy bien, Armando. Armando, primero Armando, después sigue Gabriel. Dale, Armando. Sí, profe, lo que le entiendo entonces, en el primer caso, ¿cierto? Que lo producen dos ondas, es claro, se saben cuáles son las dos ondas. Claro. Pero en el segundo caso, podría ser producido inclusive por infinitas ondas. He ahí el meollo del asunto, mi apreciado Armando. Vamos para allá, vamos para allá. Efectivamente, hay muchas formas de generar una misma onda y ese es el principio clave de la física cuántica que nos lleva al principio de incertidumbre y otras cosas. Uriel, por favor, y después Sonia. Sí, que digamos que yo creo que lo básico ahí es estar, o sea, es partir de, o sea, Fourier parte de la realidad no es así, pero él tiene que buscarse un ardid matemático para poderla descomponer. Es un ardid matemático diferente a la realidad. El hecho es que le funciona perfectamente para modelar la realidad a partir de esa cantidad de pequeñas onditas. Y la otra que les iba a contar es que realmente una onda pura, por ejemplo, como este diapasón, que este es un la, ¿cierto? Es un diapasón de un la. Excelente. Dale, tíralo, dale, sonalo. Lo voy a colocar cerquita al micrófono porque creo que no es difícil. Por supuesto, bien, es difícil. Ahí está. No se a escuchar. Sí, exacto, ahí se escucha. Miren que al principio la estructura espectral es más rica, incluso tiene tiene frecuencias más altas, pero con el tiempo se va organizando y se va volviendo en una onda pura. Y no suena muy duro porque no hay caja de resonancia. Todos los instrumentos necesitan caja. Pero si pusiéramos una caja de resonancia, nos tiraríamos en el la. Sería un la un poco más sucio. De hecho, si yo lo pego al micrófono.
No sé si, no, yo creo que no. Sí. Porque Sí, sí se escucha, sí. Se escuchó, se escuchó. se escuchó. Sí. Ahí lo voy a pegar el micrófono. Y ese es un La de Ese es un 440 Hz. 440 Hz por segundo, sí, exactamente. Muy bien. Jorge, Claro, dale, Sonia, por no, favor. Nubia. Ah, Es no, que no, Nubia, no espérate. di la mano. Ahí tenés el diapasón con la caja de Sí, resonancia. yo tengo, Excelente. la tengo y sí suena bien. A ver, ¿Sí me dale. están escuchando? Qué belleza. Esa. Dale otra vez. Otra vez. De nuevo, No, parece que es el micrófono. El micrófono como que se mutea. se satura. Sí, puede saturarse, excelente. Sí, Miren una cosa que pasa, si lo escucharon con Nubia, él la sonaba un poquito distinto por la incidencia ya de las armónicos que agrega la caja de resonancia. Profe, yo creo que el diapasón de Nubia creo que era una frecuencia de 220 hercios. Ese es súper. No, Maravilloso. es de 440. Es un La, sí. Es un La. Pero Matthew me ha dado muestras. Es un La 3, no un La 2. Matthew ha dado muestras de. Ustedes han oído hablar de lo que llama el oído absoluto, que a propósito parece que muchos habladores del chino lo tienen, y es la capacidad de distinguir, la habilidad de tener circuitos cerebrales para distinguir claramente las frecuencias. Pero Experiencia. sí. Pero es una experiencia muy sofisticada, muchachos. Primero hay gente que parece nacer con los circuitos, con las redes neuronales listas, y es un fenómeno raro, o sea, innato. Por ejemplo, grandes genios de la música, Mozart, pues sabía que tenía oído absoluto. Y hay otros que, por ejemplo, los músicos profesionales que lo desarrollan. Pero quería decir lo siguiente, lo que puede estar pasando con Matthew es que está detectando justamente los armónicos. El La3 que están mencionando está presente en el espectro del sonido que produjo Nubia. Y tú lo estás detectando, ahí estás, hijo de pucha. O sea, realmente, aunque la caja marca una cosa, por razones del diseño de la caja de resonancia, aparecen otros armónicos. Sonia, comenta. Sí, estaba pensando en el proceso inverso con la onda de Fourier. Sí. Cuando, por ejemplo, los investigadores analizan una grabación, ellos tratan de aislar ruidos y tratan de hacer como una identificación de la voz. No están haciendo el proceso inverso y es tratando de identificar las ondas que componían la resultante. Por supuesto, hay una herramienta, hay un trabajo ahí de investigación. Por ejemplo, ustedes conocen el autotune. Hoy en día hay, por ejemplo, manipulación del espectro para usted producir un sonido que suene aparentemente más afinado. ¿Qué hace el autotune? Eliminar armónicos. Pero de la misma manera, respondiendo ya al comentario o comentando el comentario de Sonia, viendo el espectro usted puede descubrir cosas fantásticas sobre la fuente de sonido, ¿cierto? Entre ellas, por ejemplo, el espectro de mi voz. Si yo produzco un tono, si yo imito un tono, va a tener un espectro completamente distinto que el de Esteban. Y la razón es la estructura de la laringe, de la cavidad resonante, ¿cierto? O sea, claro, de la misma manera que en el espectro de la luz hay información sobre la composición química. Ahora, un comentario sobre algo que decía Uriel. Fourier pensó el problema desde el punto de vista matemático, pero en un prisma, el proceso de descomposición de Fourier se hace realidad. Puta, qué cosa tan tesa, marica. Usted tiene primero aquí luz blanca, la luz pasa por el prisma y a la salida se ve el espectro. Eso es una belleza. Creo que no existe en sonido un análogo. No, pero me puedo equivocar. No podría existir, perdón, que no levanté la mano, pero es que ese es mi campo, entonces excelente, para mí Uriel, por favor. No hablar de esto, porque Dale. Si la música existiera lo contrario, ¿cierto? Y es volviendo, digamos, al tema que planteaba Esteban acerca del caldo de pollo. O sea, usted después de una sopa no podría sacar los elementos y volverlos al estado inicial antes de hacer sopa de pollo. Lo mismo sucede con la música. Usted, una vez que tiene los sonidos mezclados, usted no puede, digamos, colocar un instrumento, un aparato
mecánico o alguna locura que se haya creado, un software o lo que sea, que pueda desligar nuevamente los instrumentos y sacarlos exactamente Exacto. nítidos por aparte. Qué Una nota. vez mezclados, usted puede hacer un experimento y se puede llegar a cierto nivel de comprender los tambores separados, un poquito la voz, un poquito, pero siguen estando mezclados en el fondo. Exacto. Y Hay una esa- irreversibilidad en esa mezcla hay una irreversibilidad, exactamente. que no ¿No es pasa en esa la la luz. idea de los canales? Claro, vos con los canales filtras, digamos, armónicos que contienen un sonido. Pero también los canales pueden significar espectros que se unen. El espectro de la voz de la humana, el espectro del piano, que se unen. Y vos separás los espectros y producís distintos. Entonces grabas la voz del cantante. Es un espectro, es una onda compleja. Grabas el piano, una onda compleja, y después los juntás, los mantienes separados, ¿cierto? Bueno, vamos al caldo de pollo, ya que lo mencionó otra vez Uriel y que lo mencionaba Esteban. Solo que hay un pequeño problema con la analogía del caldo de pollo, y no es la irreversibilidad que mencionaba Uriel. Vamos a suponer que haya reversibilidad. Por ejemplo, en la luz hay reversibilidad. En la luz usted sí puede extraer las componentes. Entonces, miren, se le llaman las componentes de Fourier. Es un lenguaje todo rimbombante y uno se ve más inteligente cuando dice eso, pero en realidad es un lenguaje pues, que hace referencia a quien pensó en esto. Y voy a hacer una analogía aquí, no con un caldo de pollo, pero deben existir sommeliers de caldo de pollo, pero hagámoslo con el vino. En el vino, usted con una habilidad y redes neuronales apropiadas, usted es capaz de desintegrar, de entender cuáles son las componentes. Bueno, el vino tiene una base. Hay una base líquida, hay una base de alcohol, hay una base de ciertas sustancias, pues, que son los taninos, que son moléculas orgánicas complejas, pero hay pequeñas cantidades de ciertas sustancias que el sommelier descompone. Entonces, cuando le dicen, hay aquí una nota de cereza y aquí por aquí hay una nota de madera, lo que está diciendo es, vean, aquí hay unas moléculas complejas orgánicas que están presentes en el vino y que solo yo con mi habilidad puedo descomponer. Ahora bien, las cosas que dice el sommelier que tiene el vino, y aquí viene la parte importante, están en el vino. Realmente son parte del vino. El pollo y el agua está en la sopa de pollo. En las ondas, no. Y esta es la demostración. Y era algo a lo que apuntaba Armando. Ya voy a darte la palabra a Sonia. Cuando yo descompongo esta onda en ondas así, esto es arbitrario porque resulta que también se puede descomponer en ondas así. Repito, no dejen pasar cada diapositiva sin decir esto es razonable. Y también las puedo descomponer en ondas así. Y también lo puedo descomponer en ondas así. Resulta, y esto lo saben todos los que aquí han estudiado un curso de ecuaciones diferenciales y esto realmente es álgebra lineal. Yo no sé, para los que vieron el curso, la conferencia sobre computación cuántica, una de las cosas más complicadas de la conferencia de computación cuántica que nos dictó el profesor Juan Guillermo Lalinde era entender esto, entender la idea de que los estados cuánticos o las funciones de onda se pueden expresar en muchas bases diferentes. Se le llama base al conjunto de ondas simples en las cuales usted puede expresar como una suma la onda compleja. Existen infinito número de bases posibles para expresar una onda compleja. Y esto me lleva a la idea de que no es como el vino ni como el caldo de pollo. Porque entonces la pregunta es, ¿esta onda resultó de la superposición de triángulos o de la superposición de senos? ¿O resultó de la superposición de cuadrados? La respuesta matemática es lo que usted quiera, mamita, lo que usted quiera, papito. La onda realmente puede resultar de la superposición de lo que usted quiera. Por eso les decía que no es lo mismo. No es lo mismo esto que esto.
porque aquí estas dos ondas existían realmente y produjeron esta, pero aquí hubo una elección arbitraria de Fourier. La descomposición de Fourier es descomposición en ondas sinusoidales, ya, es la única, la descomposición de Fourier hace parte de una familia muy grande de descomposiciones ondulatorias. Recuerde chulear, y si no chulea, pregunte, no deje que pase. Entonces, en la vida de la física, de los ingenieros, de las ingenieras, de los matemáticos, de los físicos, ¿cuál se escoge? ¿Qué base se escoge? Ese es el punto. ¿Qué base se escoge? Y resulta que la base que usted escoge, la escoge de acuerdo a la conveniencia. Todas estas son correctas. ¿Y qué conveniencia es? Cuando usted habla de conveniencia, la conveniencia hace referencia a en qué situaciones experimentales va a participar la onda. Si ven que hay una relación muy bacana aquí con la teoría cuántica, porque claro, el experimento determina el resultado. El experimento determina lo que usted va a hacer. Hay una libertad profunda en la física ondulatoria que está determinada por el experimento. Miren, por ejemplo, un ejemplo. En la música, la base preferida es la base armónica, la base de las ondas sinusoidales. ¿Y por qué? Lo escucharon ahorita con el diapasón. La onda que produce el diapasón es una onda sinusoidal. Perfecta. Cuando uno habla de armonías, hablar de armonías con ondas triangulares, eso no es eso. En cambio, hay armonías con ondas sinusoidales. Solo las ondas sinusoidales, y esto es un descubrimiento pitagórico, producen octavas. No hay octavas de ondas cuadradas o ondas triangulares. Entonces, la música se hace con ondas sinusoidales porque es la manera como responde el cerebro a la música. Pero, por ejemplo, en la electrónica las ondas cuadradas son más fáciles. Yo imagino que muchos de los que aquí conocen la electrónica, saben de electrónica, saben que usted puede producir una onda cuadrada en una señal utilizando simplemente los estados de transistores y de condensadores. En el tiempo el transistor se carga en una dirección, se carga en la otra dirección, se carga después en otra dirección. Los relojes electrónicos funcionan con ondas cuadradas. Representar una onda compleja, por ejemplo, la señal acústica que recibe un celular, aunque no es así exactamente, es solamente un ejemplo. Cuando usted le habla al celular, eso es una onda compleja acústica. Representarla en la electrónica como una onda cuadrada es súper conveniente, porque usted puede transportar estos estados electrónicos, aquí está, voltaje en una dirección, voltaje en otro, a través de la circuitería. Entonces, si es electrónica, más bien utilice esto. Si es música, utilice esto, las ondas armónicas. Y le voy a dar un ejemplo, ya con esto quiero dar espacio para algunas preguntas, de una área en la que es preferible utilizar estas. Es un área moderna del análisis de señales, muy excitante, súper excitante. Yo me metí en esta área hace como 10 o 15 años a trabajar con ingenieros y descubrí, pues para mí fue una explosión, un mundo completamente nuevo. Se llama el análisis wavelet, que es un tipo de análisis que hoy se está haciendo, que es análisis de Fourier utilizando no ondas armónicas, sino picos como estos. En realidad son ondas más complicadas, se llaman wavelets. Wavelet significa ondícula, una ondícula. Entonces, miren, resulta que en el análisis wavelet usted coge la imagen se considera una onda, y miren que es como una onda. En cada punto donde la señal es alta, la onda es alta, ¿cierto? Obviamente no piensen que la imagen fue producida por una onda electromagnética. Piensen en la imagen como la onda. Si ustedes componen una imagen en wavelets, miren lo que aparece. Por ejemplo, encontrar los bordes se hace sencillo. Comprimir la imagen en menos espacio se hace sencillo. Aquí es más conveniente trabajar con wavelets que trabajar con Fourier, aunque hay descomposición en Fourier, en ondas armónicas de las imágenes. Depende de lo que usted esté haciendo. Escoge la base. Ahora sí, Armando, comente. Profe, yo diseño transformadores eléctricos. Correcto. Y una de las cosas más complejas que tenemos es esas ondas, esa perturbación, pues nosotros las llamamos armónicos también, ¿cierto? Y es que a veces los clientes nos dicen a nosotros, bueno, es que yo no conozco mi señal de la onda, ¿cierto? ¿Qué onda me ingresa para fabricar el transformador? Entonces diseñamos el famoso factor K, que es como determinar digamos así, estos armónicos, pues.
Entonces se utilizan analizadores de redes que descomponen estas ondas en fundamentales también. Y miramos ese Exacto. análisis espectral y con base en eso es que se diseñan esos equipos electrónicos, los transformadores, pues cierto, siempre algo complejo. Miren ahí, exacto. Es que las ondas, pues pucha, el análisis con ondas y el análisis de Fourier es una de las áreas más importantes de la descripción del mundo físico. Lo acaba de decir en la tecnología Armando, pero yo les digo, en todas las áreas de la física, las descomposiciones de Fourier permiten pasarse a un espacio nuevo que lo llamamos los científicos el espacio de frecuencias. Ver el mundo en el espacio de frecuencias en vez de ver el mundo en el espacio de... Una aplicación muy concreta de la descomposición de Fourier, por ejemplo, son los patrones de difracción, lo mencionaba en el grupo. Cuando vimos el ADN por primera vez, no vimos una imagen de la molécula de ADN, sino una imagen de la transformada, de la descomposición de Fourier de la molécula. Y solamente la genialidad de una persona como Rosalind Franklin, con sus redes neuronales como las de los músicos, como Mati, como Uriel y como algunos de ustedes, son capaces de ver la descomposición espectral y pensar en el objeto físico. Muy tesos, marica. O sea, ven la descomposición espectral y entonces Armando en su trabajo ve el espectro y dice, tenemos que cambiar esta componente del transformador, porque me está introduciendo aquí tantos armónicos. Entre más sepamos de esto, más vamos a ver de cuántica. Claudia, comente, pregunte. No, muy bonito eso, profe. Yo lo imagino como una cartografía de las ondas, como un mapeo de unas manifestaciones del universo. Pues cuando planteabas el dibujito y esa técnica, es como de alguna manera poder reconstruir eventos que para nosotros son imposibles verlos, sino ya totales. Exacto, nosotros podemos analizar. Esa es la clave de la ciencia. La ciencia consiste en descomponer el mundo en elementos más sencillos para analizarlos. La descomposición de Fourier es una de esas herramientas donde usted puede descomponer incluso el objeto más complejo que se imagine, si lo piensa ondulatoriamente. Miren otro ejemplo de descomposición en una base. La ley de Huygens. ¿Qué es la ley de Huygens? Descomponer todas las ondas en ondas esféricas. Usted asume que una onda plana es la suma de ondas esféricas. ¿Sí o qué? Eso se llama la base de Huygens. Y usted, lo bonito de utilizar ondas esféricas aquí es que puede explicar la difracción. Utilice la base que le interese, que le guste, que sea útil para sus propósitos en física ondulatoria. Ese es un dogma de la física ondulatoria. Lo voy a llamar así un dogma, una regla de la física ondulatoria. Pero aquí viene el... Sí, dale, Luz Helena. ¿Cómo saber que es correcta la descomposición? Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo saber que es correcta? La experiencia te lo da, ¿cierto? También que el fenómeno en la base, por ejemplo, armónica, tenga una correlato neurológico. Entonces, como les digo, los seres humanos, cuando escuchamos una onda cuadrada o dos ondas cuadradas separadas por el doble de frecuencia, no sentimos ninguna emoción. Pero cuando escuchamos dos ondas separadas por dos ondas armónicas separadas por el doble de frecuencia, decimos, es lo mismo. Es lo que nos decía Uriel, la onda. Entonces dependiendo de si hay un correlato neurológico, de si hay una aplicación, digamos, práctica, usted escoge una base o la otra. Vamos a ver que en teoría cuántica, escoger una base o la otra depende de lo que usted quiera saber. De Por hecho, ejemplo, antes de darle la palabra a Ariel, Muy bien. escoger esta base para representar la onda cuántica de un electrón que es compleja, solo se hace cuando usted quiere saber la posición del electrón. Pero escoger esta base es cuando usted quiere conocer la velocidad del electrón. Muy bien. Porque la velocidad y la posición de los electrones tienen que ver con la base de ondas así y la base de ondas. Ya lo voy a decir, ya lo voy a contar. Quería mostrarles, perdón, Uriel iba a hacer un comentario antes de mencionarles esta bomba. Les quiero dejar caer una bomba. Muy Es interesante. dolorosa y es una bomba clásica. Hágale, Uriel.
Sí, no, ese acabo de grabar aquí, estos celulares, pues, son celulares como esto como un laboratorio. Laboratorio. Exacto. Laboratorio de física. Esto es un laboratorio de física. Entonces, un celular cualquiera permite que usted pueda grabar la voz, una onda, grabarla, por ejemplo, un do, luego Qué grabar nota. un mi, y luego Qué grabar un nota. sol, y usted se va por terceras. Digamos, ¿qué estoy haciendo aquí? Grabé Pero con tu voz, grabaste tu voz. mi voz 3 veces solamente haciendo un murmullo en do. Hizo, por ejemplo, esto. Sí. Pero al hacerlo 3 veces con ondas superpuestas, el sonido es este. A ver. Uy, eso parece un protector. Es que es el inicio de Windows. Exactamente. Do, es Sola- un acorde de 2 mayor. Solamente se hace con la voz. O sea, la voz es el instrumento perfecto. Y si usted lo sabe manejar y conoce las distancias y tiene la tecnología también para grabarla, porque usted solo no podrá escucharse jamás haciendo armonía. Su voz es un solo Sí. sonido. Usted ni siquiera Bien, puede bien. tener 2 sonidos. Pero De la con- misma manera que yo reclamo que a los niños les enseñen más de ondas que de corpúsculos, hoy voy a reclamar otra cosa, que a los niños, a todos, por favor, les enseñen a cantar. A Sí. todos los niños. Para mí a mí me parece que es una habilidad humana indispensable en la vida, hombre. Todos debemos saber cantar. Todos. La música. La música. La música, y yo diría, pues bueno, claro que la formación musical siempre incluye el canto, pero yo diría, todos debemos saber cantar. Dígame, yo estoy seguro que no todos somos músicos frustrados, pero yo creo que todos somos cantantes frustrados. ¿Quién no quisiera cantar en una fiesta y cantar bien? Entonces, si tienen hijos, por favor, métanlos en cursos de canto y les dicen, a mí no me gusta cantar, papá, me importa un culo, es que yo no le pregunté a usted si le gustaba cantar, es que usted tiene que saber cantar. Me lo va a agradecer a los 77 años, pero así me lo agradezca a los 77 años, hágalo. A mí me da pesar, yo vi cursos de música en el colegio, pero que me enseñaban solfeo, no, ni siquiera me enseñaron a tocar una guitarra. La flauta, ustedes saben que nos torturan con las flautas dulces, a propósito, son instrumentos terribles. Yo no entiendo, muchachos, explíquenme, ¿qué creen los profesores de música que un muchacho va a aprender con un instrumento tan difícil de interpretar como una flauta dulce? Yo no entiendo. Pues porque es difícil. A mí también me enseñaron con cítaras, que esa sí era más bonita, tocando una cuerdita y es más cercano a entender la música. Pero es que una flauta dulce, muchacho, con ese problema de cerrar bien los huequitos, no, come mierda. Bueno, oiga, pues, les descargo esta bomba. Cuéntame, novia. Yo aquí te muestro el resorte, un resorte. Sí, exacto. Y tengo Ahí está Nubia, que es la maestra de vasito física. copor. Hágale. Sí. Hágale. Entonces, les enseñé en estos días a los muchachos, les mostré cómo sonaba, cómo se escuchaba ese sonido que en la Guerra de las Galaxias se escuchaba. Fue a partir ver. de esto. Lo tengo que tener más abajo. Muy bien. Pero hay un problema con el micrófono de Nubia. No sé si lo alcanzan a escuchar. No. Necesitamos, ¿sabes por qué, Nubia? Parece que tu micrófono, que a propósito, los micrófonos hacen cosas que usted no les dice que hagan. Los micrófonos electrónicos. Por eso es que las voces se ven horribles. Entonces, ahorita lo mencionó un fenómeno, por ejemplo, de Uriel. La electrónica, cuando la señal supera un cierto valor, la corta. Entonces, Nubia, te voy a pedir el favor, porque yo sí quiero escuchar el sonido de la Guerra de las Galaxias. Sí, pero no sé por qué en este momento no lo está haciendo. No, es el Zoom. Grábalo, por favor. Y bueno, listo. Lo voy a enviar. Eso. Vea pues la bomba. Muchachos, en la luz blanca no hay colores. No sigamos diciendo eso. Porque la luz blanca no puede estar hecha de colores de la misma manera. O sea, por esto. Lo del vino. Los colores solo son esto. Esto no es color. Esto no es color y esto no es color. Esta luz blanca, si puede descomponerse en todas estas cosas, significa que ahí adentro no hay colores. Que los colores son una posibilidad no más. Los colores son una posibilidad. Cuando la luz blanca llega al prisma, el prisma, increíble, es el que crea los colores. Increíble. O sea, lo que pensaban en la antigüedad que era, es.
desde la perspectiva moderna de las ondas. ¿Por qué el prisma crea los colores? En realidad lo que sucede es que por la física de la refracción, ondas de distinta longitud de onda se propagan a distinta velocidad. Entonces es como si la física de la refracción seleccionara la base armónica como una base importante para la propagación. Entonces, cuando llega la luz blanca y le pregunta, oíste, ¿qué color es usted? La luz blanca, come mierda que yo no soy de ningún color. A mí no me digas color, pues que yo no te... Pero entra el prisma e inmediatamente las distintas formas de oscilación empiezan a aparecer en el prisma. Lo que sale aquí no estaba en la luz blanca. Lo que sale aquí es una forma posible de descomposición de la luz blanca. Correcto, es una forma posible. Pero miren qué pasa. Si yo después hago pasar los colores a través de otro prisma, ya ahí sí estoy produciendo un fenómeno de superposición, de interferencia entre todos los colores, y la luz blanca que sale del segundo prisma sí es la superposición de colores. ¿Qué diferencia Sí hay es entre claro. la luz blanca última y la luz blanca inicial que incide la primera vez sobre el primer prisma? ¿Qué diferencia habría entre esos dos tipos de luces blancas? Eso, esta luz blanca que viene del sol, Luce, que puso aquí el grito en el cielo. Este es el punto, Luce. Esta luz blanca que viene del sol no es realmente la superposición de ondas armónicas simples. Esa luz blanca es producida de una forma complejísima en la superficie del sol. Son fenómenos en donde los electrones saltan de un ion a otro, se aceleran cerca a los iones. Esta luz es una onda complejísima. Entonces, ahí está la diferencia. Esta onda es una onda compleja. Pasa por el prisma y el prisma realiza la descomposición con lo que les decía, en la base armónica. Cuando salen estos rayos de luz, cada una de estas ondas de luz que hay en el arco iris, ya sí es cada una onda de longitud de onda definida. Y cuando entran al segundo prisma, creo que la tenía aquí, eso. La refracción los junta y cuando sale por aquí, esta onda tiene una historia distinta. Esta onda de luz del sol se ve igual, pero no es igual. Esta onda surgió de la interferencia de estas. No. Esta onda surgió de un fenómeno Es esta. complejísimo. Sol. Eso es completamente clásico, no tiene que ver con la teoría cuántica, es el corazón del comportamiento de las ondas. Por eso, insisto, por 83ª vez, entre más sepa usted de ondas, más entenderá que la teoría cuántica no es tan extraña, sino que es una extrañeza que ya existía en el mundo de las ondas. Doña Sandra, comenten, mija, que usted está, que se comenta. No, y pues es que esta parte sí me dejó chocada porque con las diapositivas anteriores venía estando de acuerdo. Pero ¿cómo así que...? Chuleado. Sí, esas están chuleadas. Pero entonces, ¿por qué la luz? O sea, si estamos diciendo que esos colores son como la base, entonces, o sea, ¿cómo así que es la base, pero no es que realmente la luz blanca esté compuesta de esas ondas más simples? No sé, no entendí nada. Un ejemplo, un vino. Usted dice un vino. Aquí hay notas de madera. ¿Qué significa eso? La madera, la cereza, ¿cierto? Por allá está otra nota, que ya no sé, yo no sé cuántas notas tendrá. ¿Cuál? Cítrica. La nota cítrica. Uh-huh. Esa base la vamos a llamar la base olfativa del vino. Pero la base olfativa es real. Es real. En realidad, esas moléculas que está percibiendo el sommelier son reales. Cuando un sommelier dice que hay una nota cítrica, es porque hay ácido cítrico, que es un tipo de molécula que perciben las terminales nerviosas. Entonces, la diferencia con el vino es que la base es una base material real. En las ondas no hay una base única. Todas las bases son posibles. Entonces, ¿qué pasa, Sandra y todos? Si todas las bases son posibles, ¿cuál es la real? Tienen que
eso se llama, yo creo que la teoría cuántica debe tener un curso de budismo involucrado. Entre menos apego, entre menos apego mejor. Desapéguese de la idea de que esto es objetivo, de que los armónicos son objetivos. Hay una libertad de elección. Entonces, Sí. no hay notas, entonces no hay colores. Si usted admite, al menos semánticamente, Sandra, que hay una libertad en la elección de la base, tiene que admitir que el color no es una propiedad objetiva de la luz blanca. Es una elección a la hora de analizar mentalmente la luz blanca del sol. Yo no sé cómo van a dormir ustedes esta noche pensando, No si sé. la luz blanca no tiene colores, ¿cómo voy a dormir? Yo les voy a dar un consejo muy respetuoso. Sigan diciendo que la luz blanca está hecha de colores. No. Pero- No, sigan. Mira, Pero Jorge, en el contexto de la teoría cuántica, recuerden que no. En el contexto de la teoría cuántica. Luz Helena, antes de Luz Helena, perdóname, Luz, respetando Dale. aquí el orden de la palabra, tenía Dale. Sonia preguntando. Sonia, cuéntanos. Sí, Jorge, y si le pones un tercer prisma, Que vuelva y le descompone. ajá, muy buena pregunta. Entonces, claro, la luz blanca tiene historia. Si le pones un tercer prisma, la luz blanca que viene aquí es la suma de colores y otra vez los colores que salen acá es la manifestación de las ondas que estaban atrapadas, digamos, en ese rayo de luz blanca acá. Así sucede con los cuantones. Los cuantones tienen historia. El cuantón viene, pasa por un experimento, dice una cosa, sale del experimento y ya es algo distinto. Y cuando pasa en el tercer experimento puede obtener un resultado que depende de la historia de las detecciones anteriores, porque es un cuantón, tiene una propiedad ondulatoria, ¿cierto? Pero sí, la pregunta es chévere y nos permite jugar. Antes de darle la palabra a Miguel, les dejo esta diapositiva, pero una palabra. Eso es lo que sucede con esta fotografía del átomo. Esta fotografía del átomo no es ninguno de estos que hay aquí. Esta es la base que escogemos nosotros para pensar en las ondas de los electrones. No es el electrón, esta es la base. Este es el electrón. Esta es la función de onda compleja del electrón, que en principio, en realidad, es una suma de todas estas, o de muchas de estas. Algunas más importantes. A ver, veamos a cuál se parece más. A mí se me va pareciendo como a esta, ¿ok? O a esta. Aunque no tiene la raya aquí en la mitad. Pues yo voy a decir que es esta. No es esa. Es la suma de esta, con esta, con esta, con esta, ¿cierto? Bueno, ahora sí, Miguel, por favor, comente y después Luce. Vale, con el tema de la descomposición espectral, entonces dependería del instrumento con el que yo hago esa dispersión. Por ejemplo, si yo lo hago con una rejilla de difracción, voy a obtener otro espectro. Excelente. ¿Qué pasa en una rejilla de difracción? La rejilla de difracción también tiene una preferencia por la descripción armónica de la onda. Entonces, la rejilla de difracción también te hace una selección de armónicos, de armónicos. Los armónicos en la luz son color. Esta base de armónicos de luz no tienen color, no se ven de color. Bueno, sí tienen una tonalidad. Por ejemplo, una luz que tenga, si usted fuera capaz de producir con un instrumento artificial una luz así cuadrada, con una frecuencia de 500 nanómetros, se vería verdosa, pero no es el verde del arco iris. Es un verde raro. Es un verde. Porque esta a su vez, aquí esta es otra cosa, un grado de muñeca rusa. Este elemento de la base de ondas cuadradas se puede expresar como la suma de ondas armónicas. Pero deje así, no profundicemos en eso, pero deje así. A ver, doña Luz Helena. Quería añadir algo más. Sí, perdón, claro, dale Miguel. Dale. Sí, qué pena. Es como un comentario interesante de Uriel que decía que era imposible, si yo tenía ya una música ya compuesta, era imposible descomponerlo en los instrumentos. Entonces pensaba yo si eso es una dificultad más bien técnica o hay un principio fundamental ahí, porque si yo quiero descomponerla, necesito un transductor, necesito un aparato que convierta en algo digital. Entonces, en la medida que el muestreo se hace mucho mejor, seguramente lograría descomponer mucho mejor. Pero entonces pienso, habrá un límite en el cual de pronto ya la técnica no sea posible y no sea posible obtener exactamente cuáles son los instrumentos que componen una canción. Y bueno, está relacionado también con esto de los colores y de la luz. ¿Qué dice Uriel?
Es una buenísima pregunta. O sea, todo apunta, ¿qué dice la tecnología? Porque esto es la historia como de la ciencia, la historia de la tecnología. O sea, yo hace años vengo jugando con esto de la música electrónicamente, pues analizándola también. Y cada vez que en el tiempo uno ve que existe más depuración en ir aislando instrumentos separadamente. O sea, cada vez hay más. Yo no sé si esto se puede acercar de una manera asintótica en el futuro a que se puedan aislar totalmente. O sea, yo asumo que es muy difícil, o sea, muy, muy difícil que electrónicamente se pueda llegar a un nivel tanto que sea asintóticamente casi tocando la perfección como si el instrumento se hubiese grabado separadamente y lo tuviera por canales. Yo quiero darles un ejemplo, Uriel. Cada vez más en la técnica es más depurada, o sea, cada vez más. Ahora con inteligencia artificial también se está depurando mucho, mucho, mucho más esto. Incluso en tiempo real, uno puede colocar una canción en tiempo real. Yo tengo digamos, el software que permite eso. Usted coge una canción, la coloca y usted dice, quiero escuchar solamente los timbales, quiero escuchar solamente el ritmo de los tambores. Y él lo hace, aunque uno escucha que de fondo siguen un poquito los coros humanos, un poquito la guitarra, un poquito, pero muy tenue, muy tenue. Yo esa pregunta... Un ejemplo, Uriel, venga a ver si yo hago sonar tu diapasón y el diapasón de Nubia, el problema de la separación y de la irreversibilidad es que, supongamos que los dos producen un la puro. Cuando vos obtenés el sonido combinado, es un la intenso. ¿Por qué no se pueden separar los dos diapasones? Aunque el ejemplo que estoy poniendo es de diapasones, que es muy obvio. Muy sencillo. Porque la onda resultante, vos no sabes qué porcentaje era el diapasón de Uriel y qué porcentaje era el diapasón de Sonia, de Nubia. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que vos tenés una intensidad de 3. ¿Y vos cómo sabés si la descomposición es 1 del diapasón de Uriel y 2 del diapasón de Sonia, de Nubia, o 1.5 del de Uriel y 1.5 del de Nubia? Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos mezclas el sonido de un piano con un violín, que tocan al mismo tiempo un la, ellos van a tener armónicos similares que se mezclan juntos. O sea, hay un la 3 en los dos y esos dos la 3 se suman. No podés separar porque vos no sabes cuánto contribuyó cada instrumento, excepto porque vos conocés la forma del espectro del piano. Entonces vos aplicás heurísticas, que es lo que estás diciendo tú, Uriel. Aplicás una heurística y adivinas cuánto del piano debe haber y cuánto del piano, pero no puedes separarlo porque una vez dos ondas idénticas se juntan, no hay quien devuelva la unión de esas dos ondas. Exacto, perfecto. Eso. Bueno, si estas ideas tienen chulos, así sean temblorosos, y si todo lo que hemos visto hasta aquí de la teoría cuántica ha sido suficiente ilustración, nos podemos atrever a hacer una síntesis de la teoría cuántica. Una síntesis poderosa. Sí, Luz Helena, por favor. Sí. Si los colores son el resultado de la interacción de la luz blanca con el prisma. Es que esa es la frase, listo. Entonces la luz blanca a su vez es el resultado de los colores en el prisma. O sea, sí, claro, en el segundo prisma, ¿cierto? Estás hablando del segundo prisma. Sí. Sí, en el segundo prisma sí, pero en el primer prisma, la luz que viene del sol no viene de ningún prisma. Ese es el problema. La luz que viene del sol viene de un fenómeno complejo. ¿Y la luz que viene del sol es blanca? Es blanca. Pues cuando uno dice blanca es que hay un contenido un poquito más alto de amarillo, de verde, pero es prácticamente plana, en el visible es casi plana. No viene de los colores. No. El sol no produce todos los colores y que se juntan para producir la luz blanca del sol. El fenómeno es mucho, mucho más complicado. Por eso mi idea de que no se puede hablar de que hay colores en la luz blanca. Pero bueno, recuerden que esa es la idea, pues, como de esto de la base. En los años 30, un grupo de físicos alrededor de la escuela de Copenhague
tomó todas estas ideas que yo he expuesto aquí en estas últimas 3 o 4 clases, más todo lo que sabían de física ondulatoria, y construyeron una versión de la teoría cuántica que es la que llamamos la versión de Copenhague o la interpretación de Copenhague, a la que yo me adhiero como físico para dormir tranquilo por la noche. Hay otras síntesis de la mecánica, y construyeron lo que conocemos nosotros como la mecánica cuántica. Les cuento, es la mecánica cuántica que enseñamos en las universidades, en los posgrados. Y esa mecánica cuántica me parece muy interesante porque lo que les voy a enseñar yo aquí a ustedes en un espacio divulgativo es lo que me enseñaron a mí técnicamente. Y lo que quiero decir es que tenemos ya el nivel conceptual, creo, para asimilar los mismos conceptos que le enseñan a una persona que estudia física, estudia teoría cuántica. Entonces, miren, pues, las ideas claves de la teoría cuántica expresadas en un resumen más o menos compacto. Primero, están los cuantones. Idea de Mario Bunge, al parecer original, ¿cierto? Que son unas entidades que no son ni corpúsculos ni ondas. Y esos cuantones tienen unas propiedades. Esas propiedades no están sujetas en esta síntesis a ninguna incertidumbre. Los electrones tienen una masa de 9 por 10 a la menos 31, una carga de menos e. Vamos a ver que tienen un spin que es un medio. Lo vamos a entender después, en la próxima clase entendemos qué es lo que significa un medio. Estas cantidades son propiedades intrínsecas del cuantón electrón. Pero hay otra propiedad maravillosa, fantástica, rica, extraña, que se llama la función de onda. La función de onda, que es una onda, pero es una onda mental, no es una onda de algo que oscila, es una onda que está asociada al cuantón, que es completamente objetiva, en el sentido de que la función de onda existe, es una propiedad real del cuantón. Interpretación de Copenhague. La función de onda cuántica se diferencia de la masa y de otras propiedades en que es una propiedad que depende del espacio-tiempo. Y este es el punto en el cual usted admite que el cuantón no es una entidad localizada, porque tiene una propiedad no localizada. Un electrón que se pone dentro de una caja, en todos los puntos de la caja tiene una función de onda. La función de onda vale algo en todos los puntos de la caja, todos los puntos de la caja. De ahí viene pues esa idea un poco, digamos, ligera de decir que el electrón está en todas partes. En realidad el electrón no está en todas partes de ninguna. El electrón es un cuantón. Los cuantones los cuantones dicen, a mí no me hablen de posición, que eso no va conmigo. Listo. Ahí hay un electrón. Vean, supongamos que esta es una caja. Aquí hay un electrón. En cada punto de esta caja, usted puede definir la función de onda. Puede encontrar magnitud y fase en cada uno de estos puntos de esta caja. Muy bien. Dice la interpretación de Copenhague que las observaciones que usted hace sobre el mundo, sobre los cuantones, son preguntas que usted le hace a la función de onda. La función de onda funciona como una especie de máquina informática. Entonces, usted quiere saber algo sobre la energía, entonces usted le pregunta a la función de onda, ve aquello de la energía, ve cuánta energía, qué tata. Entonces, las observaciones en el universo son procesos de interacción de los cuantones con instrumentos, y esos procesos de interacción usted los puede pensar como preguntas que usted hace a la función cuántica. Bueno, hasta ahí vamos bien. Es decir, no quiero decir que vamos bien, quiero decir que usted mismo revise si algo de lo que he dicho hasta ahora todavía no. Bien confundidos. Bien confundidos. Yo estoy estudiando latín en este momento porque, bueno, me apasiona el mundo de Roma, me encarreté con el mundo de Roma. Más fácil y me siento completamente identificado con todos. Yo también, es decir, básicamente cuando uno está aprendiendo una cosa nueva, pues no es que se sienta confundido, sino que lo abruma la información, lo abruma la cantidad de información. Pero bueno, desde que hayan unas reglas, que a propósito cuando se aprende latín no las hay. Los idiomas tienen ese problemita que no tienen reglas, sino que fueron construidas con la experiencia. Aquí por lo menos hay una regla, la regla de que la función de onda existe en todas partes. Bien. Ahí se dice, profe, que por eso muchos de estos físicos nunca tuvieron hijos, ¿cierto? Porque cuando encontraban el momento, no encontraban la posición. Eso es puro chiste de coctelero ñoño.
A Uriel, después de chiste en diciembre, no le dan marrón. Bueno, vean esta propiedad. Es una ley que se llama la ley de los estados cuánticos puros. Miren esta propiedad. Cuando un cuantón está en un estado cuántico puro, las preguntas que usted le hace a ese cuantón relacionadas con la propiedad a la que está asociado ese estado cuántico puro se responden con la propiedad, con el valor de la propiedad. Entonces, por ejemplo, en el átomo de, esperen un momentico, en el átomo de hidrógeno, véanlo aquí, este es el electrón. Esto no es el electrón, ya les expliqué. Estos que hay aquí se llaman los estados cuánticos puros de energía. Estos son estados cuánticos puros de energía. Cuando un electrón está en un estado cuántico puro de energía y un instrumento que mide energía interactúa con el electrón le responde E3. Mi energía es tanto. Pero solamente si el electrón está en ese estado cuántico puro. Solamente. Es decir, la energía, la respuesta a una pregunta con un valor de la energía es siempre la misma y es definida si usted tiene un estado cuántico puro. En estados cuánticos impuros, la respuesta puede ser diversa. Sonia tiene la mano alzada, no sé si le quedó alzada o si fue que tiene otro comentario, otra pregunta. Bueno, parece que Sonia tiene la mano alzada porque le quedó. Bueno, se los llama también autoestados de energía. Estados cuánticos puros o autoestados de energía. Se los denota, esta es una notación que introdujo el señor Paul Dirac, de esta manera. En vez de utilizar este churumbengo que parece el tenedor del diablo y le recuerda a uno lo endemoníacamente difícil que es esto, le utilizan una cosa que es un poquito más amigable, ¿cierto? Se le llama un ket. Y lo voy a utilizar porque ahorita voy a hablar del gato de Schrödinger y el lenguaje en internet del gato de Schrödinger no utiliza la función de onda, sino que utiliza el ket. Entonces, solo introduzco esto por eso, pero recuerden, los kets simplemente son representaciones de funciones de onda puras. Bueno, vamos aterrizando la cosa. Ejemplo. Un ejemplo. Ya, este es un ejemplo. Este es otro ejemplo. Los electrones, estos son estados de onda de energía puras. Les voy a mostrar los estados de posición pura. Estados cuánticos de posición pura. Cada uno de estos puntos amarillos aquí representa un lugar del espacio. ¿Cuántos lugares del espacio hay en esta pantalla? ¿Cuántos puntos hay en esta pantalla? 36. Infinitos. Pintados ahí. Ahorita nos dice que son infinitos. Infinitos. ¿Ve? Hay infinitos. ¿Por qué? Porque el espacio es continuo. Claro, ustedes, si yo les pregunto por los píxeles, ustedes me pueden responder que hay 1 millón de píxeles o 20 millones de píxeles. Pero es que yo estoy aquí pensando en el espacio. Cada hijo de puta punto del espacio de esta pantalla corresponde a un estado de posición pura, un estado cuántico de posición pura. Es lo que llamaban los físicos y las físicas de los siglos anteriores al 20 el lugar de un corpúsculo. El lugar no es una propiedad de un cuantón, el lugar es un estado puro cuántico. Si usted lo representa cuánticamente, como lo hemos visto hasta ahora, con la amplitud de la función de onda, se vería como así. Como que en este punto la función de onda vale 0 por aquí, vale 0 por acá, y aquí, ¡pum! Pues puta, de repente resulta un pico. Esto se llama un estado cuántico puro de posición. Este es un estado cuántico puro de energía. Les vamos a mostrar un estado cuántico puro de velocidad. Vean el estado cuántico puro que tiene un estado cuántico puro de velocidad de 100 kilómetros por segundo. También se lo llama un estado cuántico puro de momentum, de impulso. ¿Por qué? Porque cuando una velocidad es fija y como la masa es fija, entonces el impulso es fijo. Si usted tiene un electrón en un estado cuántico puro de velocidad y le pregunta al electrón, ¿oíste a qué velocidad vas? Él le responde siempre 1 kilómetro por segundo. ¿A qué velocidad vas? 1 kilómetro por segundo. ¿A qué velocidad? Pero marica, ya te dije 1 kilómetro por segundo. Pero solo si el electrón está en este estado cuántico puro.
siempre te responde lo mismo. Si un electrón está en un estado cuántico puro, 2,6, aquí 2,6 es como las coordenadas, 2,6, ¿cierto? Las coordenadas. Le preguntas, ¿cuál es tu posición? 2,6. ¿Cuál es que es tu posición? 2,6. 2,6. Claro, vos te confundís porque como el electrón siempre te responde igual, a vos te parece que el electrón es una pelotica que está en 2,6. Pero en realidad lo que vos tenés que entender es que el electrón en ese momento está en un estado cuántico puro de posición. Bueno, vamos ahora sí a la coherencia y a la superposición. Como lo vimos con las ondas, un estado cuántico, la función de onda de cualquier cuantón se puede expresar como la suma de los estados cuánticos puros de cualquier propiedad. De la misma manera que hay una libertad para escribir una onda en términos de ondas armónicas, en términos de picos o en términos de las ondas que usted quiera, el estado cuántico de cualquier cuantón se puede escribir como la superposición de cualquier conjunto de estados cuánticos. A esto se lo llama un estado mixto en teoría cuántica. Un estado mixto. También se lo llama una superposición coherente de estados. La superposición coherente de estados. A eso se le llama coherencia cuántica. Es un abuso del lenguaje porque coherencia realmente en física ondulatoria es otra cosa. La coherencia, por ejemplo, es cuando todas las ondas que hay en una onda, en un sistema, son iguales. Por ejemplo, el láser. El láser es luz coherente porque todas las ondas electromagnéticas del láser son iguales. La coherencia cuántica en realidad es un estado en el cual hay una superposición de muchos estados puros. Una superposición de muchos estados puros. Un ejemplo de coherencia cuántica, déjenme, yo me devuelvo rápidamente, esperen, yo me devuelvo rápidamente para mostrarles, es este. Este es un estado coherente, véalo aquí. Porque tengo el estado cuántico, que es la suma de muchos estados. Son estados puros, ¿de qué propiedad? ¿Estos son estados puros de qué propiedad? De la energía. De energía, estados puros de energía. Este sistema está en un estado coherente, porque es la suma de muchos estados puros de energía. Listo, volvamos otra vez aquí. Entonces, miren, por ejemplo, imagínense en un electrón que hay en una caja. Lo que ustedes ven por detrás es una representación burda que yo traté de hacer del estado cuántico del electrón. Y lo que yo estoy mostrando al dibujar unos colores ahí es que en este momento el electrón está en un estado coherente, en un estado de superposición coherente. ¿Por qué? Porque la onda cuántica real del electrón es la suma de estados puros de posición. La suma de estados puros de posición. Ahí es cuando se dice en algunos libros divulgativos que el electrón está en todas partes. Cuando uno dice el electrón está en todas partes, la traducción técnica correcta es el electrón está en un estado de superposición coherente cuántica de estados puros de posición. Pero es que uno no dice toda esa huevonada, más bien dice uno está en todas partes. De manera en una fiesta uno diciendo toda esa huevonada. Ahí sí que no le dan ron. ¿Cierto? Pero muchachos, ese es el lenguaje. Eso es el lenguaje que ustedes van a encontrar en las conferencias de computación cuántica. El qubit está en un estado de superposición coherente cuántica de 1 y 0. Bueno, miren una función coherente de estados, una función coherente, una superposición coherente de estados puros de velocidad. ¿Cuál es la velocidad de este electrón? El electrón dice, ¿a qué te referís, huevón? Es que, ¿cómo así que velocidad? Como la luz blanca no tiene color, tampoco este electrón tiene velocidad. ¿Cómo va a tener velocidad? Si no es un estado puro. Los únicos estados que tienen velocidad son los estados puros de velocidad. Este es un estado, los electrones no tienen velocidad si tienen este estado. Y les digo lo siguiente, es una noticia, no sé si la tomarán como buena o mala. Los estados más comunes en la naturaleza de los electrones son estados mixtos de velocidad. Por eso usted no le puede decir, este electrón va a 20 kilómetros por segundo. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido decir eso. La descomposición espectral. Miren pues dónde aparecen los espectros en la física cuántica. En la física cuántica, el espectro de un estado cuántico son las barritas como las del sonido.
cada uno de estos numeritos que hay aquí se representa. Por ejemplo, aquí miren, esta onda cuántica compleja, esta que hay aquí, solo es la suma de dos ondas cuánticas, de dos estados cuánticos puros. Solamente hay dos barritas en el espectro. Miren que son solo estos dos y de aquí para adelante es cero pollito rayado. Pero usted puede tener una onda cuántica mucho más compleja, que puede resultar de la suma de muchas ondas puras de velocidad. Entonces aquí tiene un espectro. Imagínese, el espectro, en este caso, representaría todas las velocidades posibles del electrón. El electrón está en un estado, ya le voy a responder a Carlos Fernando. Este, por ejemplo, puede ser la función de onda de un electrón. Cuando la descompongo en la base de velocidades, corresponde a estas velocidades. ¿Y eso qué quiere decir? Que el electrón podría tener esta velocidad, podría tener esta velocidad, podría tener esta velocidad, podría tener esta velocidad. ¿Pero tiene alguna de ellas? No, porque no es un estado cuántico puro de velocidad. Entonces, realmente puede tener cualquiera de ellas. Ahora sí, dale, por favor, Carlos Caliche, párame, que estoy en éxtasis. Okay. En éxtasis de síntesis. Cuéntame, dale. Pero es que si tiene al mismo tiempo varias posiciones y varias velocidades, entonces, ¿cómo diferenciar si hay uno, dos o tres electrones? O sea, ¿cómo se diferencia? Uy, genial. Hay una manera, Caliche, pesando. Si vos pesás y pesa 3 veces la masa del electrón, es porque hay 3 electrones. Claro. Porque hay propiedades que no están sometidas a esta superposición cuántica. La masa es una de ellas. Bueno, miren esto. La magnitud del estado cuántico puro de posición es el numerito que acompaña a la descomposición espectral de cualquier función de onda cuántica en estados puros de posición, la magnitud. O sea, este numerito que hay aquí es simplemente la magnitud del estado cuántico. Y aquí viene la regla de Born en la versión de esta síntesis. La síntesis de Copenhague de la teoría cuántica. Cuando vos tenés un estado de superposición coherente cuántica de estados puros y haces una medida de la energía, la probabilidad de encontrar un valor de la energía específico es igual al cuadrado del coeficiente que acompaña al estado puro. O lo que es lo mismo, si aquí coges el espectro del estado puro es proporcional a la altura de esta barrita. Si este fuera, por ejemplo, un estado cuántico de un electrón, lo que veo aquí es que la probabilidad de que al medir la velocidad me dé esta velocidad es la más alta de todas. Menos probabilidad aquí, menos probabilidad aquí, menos probabilidad aquí. Eso significa que cuando yo haga la medida de la velocidad me va a salir siempre esta velocidad. No. Eso significa que si vos coges muchos universos paralelos, el mismo electrón, y simultáneamente todos miden la velocidad y hacen un histograma, le va a dar algo así. El electrón no tiene velocidad porque está en un estado coherente, un estado cuántico de superposición coherente. La regla de Born se explica porque en el caso de los estados cuánticos de posición, los coeficientes son igual al módulo. Entonces la probabilidad de que el electrón esté aquí es el módulo al cuadrado. Entonces la regla de Born no es una regla mágica. La regla de Born viene de una síntesis teórica poderosa, ondulatoria de la teoría cuántica. Quiero llegar a un ejemplo concreto, porque es que estas cosas, los físicos somos muy dados a la abstracción y a la síntesis de esta manera, teóricas. Pero yo personalmente me considero un físico queer, por mucho que no parezca, en el sentido de que me gusta jugar con el concepto, el experimento, la teoría, y no me gusta quedarme en un solo mundo, pero hay físicos, algunos físicos no se les entiende muchas veces porque se mantienen en el mundo de la teoría, de las ideas. Entonces vamos a considerar un caso particular, por ejemplo, el decaimiento radioactivo. Vamos a ver una situación. Analicemos el decaimiento radioactivo con la física cuántica. Y ahorita analizamos el gato de Schrödinger. Miren pues, yo tengo un núcleo radioactivo que sabemos que en cualquier momento puede decaer. Entonces lo tengo cogidito con pinzas, muchachos, que qué susto. Y voy a hacer un experimento. Y el experimento es, voy a ver si decae. ¿Cómo se hace el experimento? Pongo un instrumento
que detecta si sale una partícula alfa. Entonces puedo tener una cámara, perdón, una pantalla de fósforo. O puedo tener, por ejemplo, una cámara y la cámara me puede mostrar si sale un rayo gamma. Ese es un experimento, esa es una observación. Al núcleo le importa un forro que usted esté haciendo ese experimento. El núcleo en un momento dado está en un estado cuántico. Ahora bien, ¿cuáles son los estados cuánticos puros correspondientes a este experimento? A ver, hagamos ese ejercicio intelectual todos. Háganlo en silencio si a usted no le gusta participar en esta clase o no le interesa o le parece muy complicada. Díganme cuáles son los estados cuánticos puros del experimento de decaimiento. A ver. Láncese. Sí, lo ibas a decir, Esteban. Cuando, pues el momento cuántico es cuando llega a la mitad de la vida, ¿cierto? Sí, pero dígame un estado cuántico puro que dé una respuesta siempre igual a la pregunta, ¿decaíste? La mitad. ¿Cuáles son las respuestas posibles? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las respuestas posibles? ¿Sí? No. Ok, Sí, o sea, las preguntas posibles. Las respuestas posibles. No, las respuestas. Las respuestas posibles. Lo que llaman los observables. No, el observable es el resultado del experimento. Estos son los estados cuánticos puros. ¿Ya decaí? No decaí. O sí o no. Ok. Oiga, pues lo que dijo mi apreciada Sandra en término técnico, el espacio muestral. En realidad lo que estamos aquí viendo es la base del espacio muestral. La base del espacio. Todos los posibles estados del núcleo pueden ser combinaciones distintas de sí y no. Todos los posibles estados. Les voy a decir lo siguiente. Los núcleos atómicos, cuando usted les dice, ya decaíste, el núcleo dice, ¿qué es decaer? ¿Qué es esa mierda? Es que el decaimiento no está en mi vocabulario. No, la verdad, es que el decaimiento es... El núcleo real no sabe de decaimiento. El núcleo real está en un estado cuántico completamente abierto. ¿Qué sabemos? Que todo estado cuántico de un núcleo atómico es la suma de esos dos estados. Si decaí, no decaí. Uriel, por favor. Es que sabes que tu mano blanquita queda en el fondo blanco de la pared y no la veo. Es que yo no soy capaz de sacar una mano negra. Morenita, pone una mano morenita. No sé cómo. Dale. Ah, bueno, listo. Profe, o sea, yo entiendo, pues uno está todavía lejos de concluir lo que significa física cuántica, ¿cierto? En ese sentido es complejo, pero digamos que esto es un acto, es tratar de visualizar lo invisualizable que es la matemática cuántica. Entonces, digamos, estas explicaciones, sí. ¿cierto? Estas explicaciones son más una manera de hablar del fenómeno. Digamos que es un esfuerzo. Cada uno puede llegar, digamos, al límite que le permita, digamos, su imaginación, digamos, tratar de hacer visualizable lo invisualizable. Entonces voy al siguiente punto. Cuando uno dice que hasta no elevar al cuadrado no se obtiene, digamos, un resultado, que es la diapositiva que había anterior, yo asumo que en ese cuadrado lo que había antes es, digamos, una raíz, por ejemplo, de -1, que es, digamos, existen números complejos. Y cuando usted dice complejo, pues vaya, imagínese usted dónde está el mundo de esos complejos. Una vez que usted eleva al cuadrado, eso se hace real. Este fenómeno puede ser similar a esto. Es decir, matemáticamente usted no puede decir dónde se encuentra un número complejo, porque usted no puede imaginárselo. Pero una vez que usted lo eleva al cuadrado, entonces a usted le aparece un número real. Es claro, algo pero Uriel, realmente vos sí te puedes imaginar un número complejo en el caso de una onda, porque las ondas tienen magnitud y fase. Eso es lo que llaman complejo. Sí, pero digamos... Si vos pensás... Sí, por la esencia del número complejo, cuando usted dice raíz de -1, dice, carajo. De hecho, en matemáticas más básicas, le dice, cuando usted encuentre eso, es que no tiene solución. Y punto, no tiene solución. Busque solamente la solución real. Eso no tiene solución. A usted le explican eso básicamente en bachillerato. Entonces hay algo con los complejos. Aquí una manera de eliminar esos complejos es obviamente elevándolo al cuadrado
y entonces ahí Sí. se hace real, parecido a como, Claro. ¿cierto? Según veo yo. Pero a ver, hay una cosa que es muy importante de todas maneras distinguir de lo que estamos diciendo. Sí, es cierto que este es un lenguaje formal. Estamos formalizando los descubrimientos de 25 años de investigación científica, entre 1900 y 1925. Como lo han dicho en el chat y como lo estás insinuando, como es una formalización, no necesariamente tiene que ser verdad. Pero hay una diferencia muy importante, muchachos. Esta formalización que estamos haciendo aquí, con esta formalización se construyen celulares, computadores, se explican reacciones químicas. Así que es una formalización, no quiero decir que esta sea la discusión que estás proponiendo, Uriel, es una formalización que tiene un valor muy, muy especial. Pues puta, si con esto yo predigo el comportamiento de las sustancias radioactivas, marica, esto uno le da un carácter de verdad muy especial. O sea, esto no es un paso mental. Y ahí es donde está la gran discusión sobre la teoría cuántica. La teoría cuántica es solamente una formalización hueca, o esto expresa una realidad. Entonces, lo que tú estás planteando, el ASI, que es un número complejo, ¿lo puedo considerar como una realidad fáctica o solo es una realidad fáctica al cuadrado? Pues si el ASI me sirve para encontrar la realidad fáctica, ¿por qué le voy a quitar yo realidad fáctica al ASI? Pero bueno, estamos metiéndonos en una discusión bastante filosófica que yo quiero cerrar este ejemplo para mostrarles cómo miren, esta diapositiva para mí es la muestra de cómo funciona la tecnología cuántica, la tecnología matemática cuántica. Entonces, miren, ¿cuál es la probabilidad de que el núcleo vaya decaído? Según las reglas que acabo de enunciar, es lo que sea este número al cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es este número? Aquí vamos a lo que decía Esteban. Después de que ha pasado el 50% de la semivida de un núcleo, existe una probabilidad del 50% de que el núcleo decaiga. Por eso el experimento que hicimos sencillo con M&M's es con M&M's. Que hay un 50% de que el M caiga por el... La probabilidad de que pueda decaerse y de que no pueda decaerse es completamente aleatoria. A veces sí, a veces no. Es completamente random. Es completamente random, pero hay un valor asociado a esa probabilidad. Entonces, miren, la probabilidad, después de una semivida es de un medio. Les voy a preguntar a ustedes, si la probabilidad es de un medio, ¿cuánto vale el ASI? Sería la raíz. La raíz de eso. Entonces, miren, uno normalmente pensaría que es 1 sobre la raíz de 2. Y esta manera de escribir el estado cuántico de un núcleo, el núcleo lo mira uno y dice, huevón, pero uno dice, pero esta es la manera en la que yo, como físico nuclear o como física nuclear, puedo entender el decaimiento nuclear. El estado cuántico de un núcleo después de una semivida es 1 sobre la raíz de sí decaído y 1 sobre la raíz de 2 de no decaído. Y ese estado cuántico sirve para algo, sí, para preguntarnos el resultado de un experimento. Si yo me pregunto si el núcleo decae, yo sé que hay una 50% de probabilidad que decaiga y un 50% de probabilidad que no decaiga. Si yo no indago en el núcleo, no pasa ninguna de las dos. Solo cuando se indaga, cuando hay un colapso de la función de onda. El colapso de la función de onda es la selección de uno de los estados puros. Bueno, esto que aquí es el lenguaje del gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger funciona justamente con una sustancia radioactiva. Cuando no se sabe si la sustancia decayó o no decayó y el decaimiento determina y por eso entonces el estado del gato es una superposición coherente entre vivo y muerto. Bueno, realmente a mí no me gusta me gusta el Trump de Schrödinger, ¿cierto? Ponemos a Trump adentro y no sabemos si él está en una superposición coherente de vivo o muerto. El gato no está ni vivo ni muerto. La palabra vivo o muerto para el gato en la caja de Schrödinger o para Trump en la caja de Schrödinger es una palabra hueca, vacía, no objetiva. Cuando usted abre la caja, la probabilidad de que esté vivo es un medio, pero también hay una probabilidad de un medio de que está muerto. ¿Sí ven? Eso es coherencia cuántica. Entonces hay una superposición coherente mientras la caja está cerrada. Recuerden, hay un problema con el experimento del gato de Schrödinger y con el Trump de Schrödinger, y es que Trump también piensa y hace experimentos. Por ejemplo, se puede mirar a sí mismo y decir, no, pero marica, yo estoy vivo.
Entonces es muy difícil pensar en que hay un estado. Aquí aparece una cosa muy bacana, pero muy compleja de la física cuántica moderna, y es la idea de que el estado cuántico y la superposición coherente puede depender del observador. Para Trump, la superposición no es coherente, es decoherente. Él está vivo, pero para el que no está viendo dentro de la caja, la superposición es coherente. ¿Puede un sistema tener dos funciones de onda distintas dependiendo del observador? Eso se está discutiendo hoy y se llama Bayesianismo cuántico. El estado cuántico dependiente, quien está estudiando el sistema cuántico. Terminamos con la siguiente idea, la idea de colapso de la función de onda en esta síntesis. Mire, es que yo lo que estoy presentando es un resumen de lo que vimos. Antes de medir, el estado cuántico es coherente. Después de que yo mido y obtengo un valor de la energía, el estado cuántico se vuelve puro. Pasa de ser mixto a ser puro. A ese proceso se lo llama el proceso de decoherencia cuántica. Cuando usted pasa de un estado mixto a un estado puro, se llama decoherencia cuántica. Entonces, miren, usted empieza con su estado cuántico mixto. Hay un electrón en una caja, un electrón en un átomo. No tiene usted absolutamente ninguna idea usted tiene la función de onda. La función de onda se la da la ecuación de Schrödinger. Usted va a hacer un experimento. Entonces, ¿saben qué hace usted primero? Como lo hicimos con el núcleo. Usted define la base. Y aquí está la razón de qué es lo que hace usted cuando va a hacer una medida. Escoge la base. Mi base va a ser la base de estados puros de posición. Esa es mi base. Hace la medida. Y cuando hace la medida, la función de onda pasa de ser un estado de superposición coherente a un estado puro. Y a esto se lo llama, en la física clásica, ve, me encontré el electrón. Pero en realidad lo que hubo ahí es una transición de un estado coherente a un estado decoherente. A eso se le llama superposición cuántica. No, este lo voy a dejar para después, porque me parece delicado meter una idea más de las 428 ideas nuevas que vimos hoy. Solo les quiero decir que una vez usted hace una medida y el estado cuántico puro está aquí y pasa el tiempo, esta es la única frase que quiero decirles, los estados cuánticos pueden evolucionar. Una vez usted detecta el electrón, ya me encontré el electrón, apenas volteaste a mirar, el estado cuántico empieza a evolucionar y puede convertirse en un estado cuántico completamente nuevo, donde usted, si vuelve a hacer la medida, inmediatamente puede obtener una posición completamente diferente. Esta es la síntesis de la teoría cuántica. Y les digo, pues, sin mucho temor a equivocarme, porque pues conozco la cosa, esta síntesis que les he dado aquí consiste o presenta más o menos la versión de la teoría cuántica que estamos utilizando en las escuelas de física, la versión de la teoría cuántica que se utiliza en la física del estado sólido, la versión de la teoría cuántica que utiliza un químico. Es esta versión que ustedes ven aquí, que es una versión formal de la teoría cuántica. Aquí resumí otra vez las ideas para que la dejemos como cosas para llevarse para la casa, ¿cierto? Ahí están. Entonces, a ver, resumamos otra vez. Resumen del resumen, porque es que la repetición es... Hay propiedades del cuantón que son objetivas, definidas, masa, carga, spin, ¿cierto? Un montón de otras propiedades. Todo cuantón o sistema de cuantones tiene asociada una función cuántica. Esa función cuántica es objetiva, es real, es una propiedad del cuantón. Cada observable, posición, velocidad, energía, cada cantidad que nosotros llamábamos en el pasado real, en realidad se le llama en la física cuántica un observable. Por cada valor de un observable hay un estado cuántico puro, una función de onda en la cual el valor de ese observable tiene un solo valor. La función de onda cuántica se puede siempre considerar la suma de estados cuánticos puros. Cuando una función de onda es una suma de estados cuánticos puros, se dice que está en un estado de superposición coherente. La probabilidad de obtener un determinado valor de un observable, por ejemplo,
encontrar el electrón en un punto es igual al cuadrado del coeficiente de la superposición. Después de que usted hace una medida, la función cuántica pasa de ser una a ser una función cuántica pura en la medida. ¡Pum! ¡Tan! Ahí el sistema colapsa. Pero tiene que tener en cuenta de que después de que midió y suelta el cuantón, la función evoluciona y se puede convertir en otra cosa. ¿Y cómo se convierte? Obedeciendo la ecuación de Schrödinger. Estas 8, qué pena ahí la numeración, estas 8 son las reglas de la teoría cuántica, muchachos. Con eso se hace de todito, de todito. Las vamos a aplicar en el resto de este curso para entender la materia, para armar la materia. Ya hemos visto cómo se armaba la materia, por ejemplo, de los átomos. El principio de exclusión de Pauli se va a poder explicar con estas reglas y vamos a entender un montón de otras cosas de la física de partículas. Sonia, por favor, comente, mija. Sí, con respecto al gato de Schrödinger, cuando uno pregunta si el gato está vivo o muerto, está dando el 50% de probabilidad al sí y el 50% de probabilidad al no. Y con la ecuación que acabamos de ver, la probabilidad es de el sí 1 sobre raíz de 2 y el no 1 sobre raíz de 2 que nos suma 1. No, recuerda que la probabilidad es el cuadrado. Recuerda, Sonia, que la probabilidad hay que elevar al cuadrado. Sí, y si elevo al cuadrado, ¿cuánto da la suma? Da... Un medio más un medio, Da 1. 2. A 1. Ah, da 1, sí. Entonces la pregunta mía sería es si en la cuántica el éxito está en la pertinencia de la pregunta. Es decir, qué tan válido es preguntar aquello. Esa interpretación es muy bonita y es correcta. En la cuántica y en la física, la pertinencia está en qué preguntas al mundo. ¿Qué preguntas al mundo? Bueno, a propósito, un lenguaje. Los estados cuánticos que tienen esta forma, es decir, la base está formada por dos estados cuánticos puros y la probabilidad de 50% tienen un nombre en física cuántica. Se llaman qubits. Esto se le llama un qubit. Un computador cuántico es una máquina llena de gatos de Schrödinger por todas partes. Eso es un computador cuántico, un qubit, ¿correcto? Por definición, un computador cuántico nunca da respuestas ciertas, no es como los computadores clásicos. Usted le pregunta cuánto es 1 más 1 y él responde 2. Los computadores cuánticos, usted le pregunta cuánto es 1 más 1 y él le responde, aquí tiene su función de onda. Que come mierda, pero ¿cómo así? Me preguntó cuánto es 1 más 1. A continuación hay que coger la función de onda de la respuesta e indagar por la respuesta. ¿Y qué le puede salir? O uno diseña el algoritmo para que la probabilidad de que a la función de onda le devuelva un 2 sea del 99%. Es increíble, pero si usted suma con un computador cuántico, 1 más 1 puede dar 4. Hágame el hijo de puta favor, qué computador tan cuca, qué nota de computador. Lo que pasa es que no se está pensando en computadores cuánticos para hacer sumas, está pensando en hacer cosas duras. Por favor, mi apreciado Uriel, pregunte, hermano. Se puede pensar en el experimento de Schrödinger con el gato, que además es muy interesante, puedes meter más bien ahí a Trump, ¿cierto? Pero cuando usted mete a Trump, ¿cierto? Cuando mete a Trump, ahí tenemos un problema. No un problema pues con Trump, porque ese no sería un problema. No me vayan a sapear con el FBI que... Sino el problema estaría por otro lado, y es que cuando usted mete a Trump dentro de una caja en la que las posibilidades son 1 sobre raíz de 2 y obviamente que observar es elevar al cuadrado, Trump no estaría también pensando lo mismo acerca de la persona que está fuera de la caja. Por supuesto. Por supuesto. Ahí es donde está lo que decía ahorita, el vallenasismo cuántico, y es que el estado cuántico podría depender del observador, como vos decís. Recuerden, para Trump, el estado cuántico es vivo, con probabilidad de 1. Está en un estado cuántico puro, porque él se está observando a sí mismo. Que a propósito, muchachos,
Esto dice la teoría cuántica sobre nuestro mundo concreto. Jorge Zuluaga tiene una función de onda, pero es una función de onda pura. Por eso usted me mira, míreme, y ve siempre lo mismo. Yo soy un estado cuántico puro. Purito, purito, puro, puro, purito, puro. Se dice que el mundo clásico es esencialmente un mundo de coherente. Es un mundo de coherencia cuántica. Estoy de coherente, yo estoy en un estado definido. Una pelota, un frasco, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Trump está para sí mismo en un estado de coherente cuántico, estoy vivo. El que está afuera dice que no, que está en un estado mixto. Hay una que se llama un experimento que se llama el experimento del amigo de Wigner. Y usted tiene el experimento del Trump de Schrödinger, tiene un ataúd con un aparato radioactivo, ahí tiene a Trump. Y entonces, este es un amigo este es Wigner, que era uno de los grandes de la teoría cuántica. Y usted le pregunta, ¿cuál es el estado cuántico de Trump? Es un estado de coherencia cuántica, un estado mixto. Pero a continuación, usted mete a Wigner en un salón y cierra la puerta. Y hay una persona afuera, que es el amigo de Wigner, que pregunta, ¿cuál es el estado cuántico de Trump? Ay, carichimba. Bueno, el estado cuántico de Trump es un estado cuántico coherente, superpuesto, pero es que hay un problema. El amigo de Wigner, que está dentro del salón, también está en un estado cuántico coherente. Está en el estado de, no sé si sabe que Trump está vivo, no sé si sabe si Trump está muerto, no sé si ya abrió la caja o no sé si no la ha abierto. Se arman unos quilombos, muchachos, de padre y Dios mío, que son los quilombos que ha llevado a algunos, como a Einstein, a pensar que esto es una inmensa mentira. Esto no puede ser verdad, muchachos. Eso decía Einstein. Einstein se murió pensando que todo esto tenía que ser mentiras. Es que esto no... Acuérdense que Schrödinger se inventó esto para burlarse de Bohr. Para decirle a Bohr que esto no podía ser verdad. El gato no podía estar en un estado de coherente. Y hoy en día, no solamente hemos hecho experimentos con gatos de Schrödinger, es que, muchachos, los gatos de Schrödinger ya se armaron, no con gatos, sino con fotones y con electrones, y funcionan tal cual el experimento que montó Schrödinger. Profe, yo te quedé con la mitad de la pregunta, ¿cierto? Sí, claro. Qué vergüenza, hermano. Yo soy muy adelantadito. Tranquilo, no, pero tranquilo. Pero añado también que, digamos, que lo que Einstein afirmaba no era que esto era irreductiblemente falso, sino que tendría que existir una explicación mayor, ulterior. Exacto. Sí, gracias. Conveniente para todo el mundo. O sea, él no decía esto tiene que ser falso, él decía simplemente aún no tenemos herramientas para saberlo. No tenemos Bueno. Entonces voy a replantearlo así. ¿Cierto? Einstein decía, la maquinaria matemática funciona. Eso. Lo que es falso es la manera como interpretamos la de coherencia. Eso de que la posición del electrón no existe objetivamente. Eso no le gustaba a Einstein. Einstein decía, no, el electrón es un corpúsculo y tiene una posición objetiva. Aunque admito que la maquinaria que asume que no es objetiva, funciona. Entonces, lo que es una historia, lo que es una gran mentira es la interpretación de Copenhague, no la teoría cuántica. Esa es una posición que hoy en día hay algunos todavía la sostienen realmente. Manuela, comenta por favor, enriquece esta discusión. Ay, no, qué vergüenza porque me voy a salir un poquito de ella. Yo me quedé todavía pensando en la blanca y los prismas y ese... por favor, es que es lo mismo. Claro. Bueno, no, todavía no llego a concluir que es lo mismo. No llegas a hacer la conexión, no conectas los dos puntos. Muy importante. Esta semana los reto que conecten los dos puntos. La luz blanca con el prisma. La luz blanca del prisma y el mundo del gato de Schrödinger. A ver, ¿dónde está aquí? Unas pistas, perdón Manuela, interrumpiéndote. Color verde, color rojo. Intensidad del rojo, intensidad del verde. Mientras la luz blanca no pase por el prisma es abrir la caja. Mientras la luz blanca no pase por el prisma, es un estado coherente de superposición de estos dos estados. Listo, dale, Manuela. Bueno, no sé si la pregunta tenga que ver con eso, pero es
si es del colapso de la función de onda de donde emerge o surge la energía que luego es el fotón. Sí, o sea, por ejemplo, en el efecto Compton, usted lanza un rayo X contra electrones y usted ve que rayos X salen para un lado. Ahí hay un colapso ondulatorio, porque la onda entra como una onda electromagnética, por ejemplo, plana, y de repente sale como si fuera un pulso de energía. Hay un acto de coherencia cuántica. La coherencia antes, porque la onda cuando viene plana es coherente, es una superposición de muchas ondas puras. Y cuando llega el electrón, hay una probabilidad de que se convierta en un estado. Entonces los fotones, el concepto de fotón en una cámara, por ejemplo, en una cámara que usted ve que una celda del fotón de la cámara, un píxel de la cámara se activa. Cuando llega la onda electromagnética, ahí hubo un proceso de coherencia cuántica, un proceso de colapso de la función de onda. Pero miren, si usted no le pone una trampa a la onda electromagnética, no tiene por qué haber, antes de la trampa, fotones. No tiene por qué haber fotones. No, o sea, en el sentido de partículas. Esta lámpara no es una lluvia de partículas. Esta lámpara es una onda electromagnética con su energía cuantizada y todo. Solo cuando usted mete la CCD, puta, ahí le pusiste una trampa a la onda cuántica y ahí aparecen efectos de la trampa, aparecen observaciones. Principio de incertidumbre. Así, dale, por favor. Esa trampa sería introducir una interacción y esa interacción que se corresponde con un conjunto de ondas que son las que particularmente colapsan y que al colapsar emiten esa otra onda con una determinada longitud de onda. Eso, vamos a ver. Si vos la trampa que le pones es una cámara CCD, que es un montón de cajitas, entonces la onda electromagnética colapsa a estados puros de posición, un píxel. Pero si le pones un vidrio polarizador, mira que es muy raro. Si vos le pones un vidrio polarizador a la onda electromagnética, colapsa en polarización lineal. ¿Cómo puede una lluvia de partículas convertirse en una onda de polarización lineal? Eso no tiene sentido. Si usted le pone un prisma, colapsa a colores. ¿Existían los colores antes del prisma? No, porque es que piensen en esto. Aquí tengo el prisma, aquí tengo el polarizador y aquí tengo la cámara CCD. Antes de que la luz llegue a los tres instrumentos, no existe ni la posición, ni el color, ni la polarización. Porque no ha ocurrido la interacción. Es la interacción la que crea la onda polarizada, la que crea el punto en la CCD y la que crea el color. Por eso, si ustedes abrazan la idea de que no hay colores en la luz blanca del Sol, pueden entender que un electrón no tiene posición. Porque eso no es tan, la posición es una base nomás, es una elección para expresar la onda cuántica. Bonito, profe. Vamos a ver cómo nos va esta semana, no Manuela, esta semana leyendo más artículos de teoría cuántica. Y mi predicción es que aunque usted, voy a tomar un ejemplo, no sé, cojamos aquí a alguno, fulana, se sienta confundido en este momento, yo le aseguro que al leer el artículo que le voy a dejar esta semana, usted va a empezar a darse cuenta que algo ha cambiado en su cabeza, que el análisis de ese artículo ya es diferente. Y eso es lo que pretende cualquier acto de divulgación. Bueno, realmente la divulgación pretende animarlos a que ustedes sigan explorando. Con algunos se logra, con otros no. La educación sí logra transformarlos conceptualmente. Entonces yo espero que el artículo que vamos a leer esta semana, ojalá lo lean todos, lo lean distinto. Traten de verlo con los ojos de esta nueva síntesis. Profe, señor. Cuando decían los físicos, los primeros que empezaron a armar este rompecabezas complejo y terrible de la mecánica cuántica, decía, ¿estás entendiendo algo? Entonces es que no has entendido nada.
¿cierto? Este es un juego de palabras. Ahora, cuando nosotros decimos ahora que estamos entendiendo un poco más, entonces también nos podemos regir por el mismo principio. Entonces es que hemos entendido menos. Y también va para usted. Es decir, si usted dice, hombre, yo les voy a explicar física cuántica porque yo conozco algo de física cuántica, eso también rige para el profe. Es decir, que comprendemos física cuántica, hoy en día se puede regir con los principios de los físicos de hace 60 o 80 años. Hoy en día podemos decir, si yo digo que sé física cuántica es porque realmente sí sé de física cuántica, o ya no, o ese principio todavía se sigue aplicando. Sí, buena pregunta. Bueno, hay que analizarla por partes. Yo pienso que hoy se entiende mejor la teoría cuántica que en los años 30. Hoy, los físicos hoy entienden más que los genios de los años 30, estoy absolutamente seguro, porque la física cuántica se han presentado tantos ejemplos y tantas situaciones reales que además la física cuántica se ha perfeccionado, se ha vuelto mucho más o sea, este rigor, digamos, de la síntesis formal, eso vino después. Bueno, los profesores no entendemos la física cuántica como si fuéramos iluminados. Los profesores no, digamos, las personas con experiencia en el uso. Yo con la física cuántica he tenido experiencia conceptual durante mi educación, pero también práctica. A mí me han obligado a hacer cálculos en física de partículas, con teoría cuántica, en física nuclear, en astrofísica. Yo he hecho cálculos con teoría cuántica, entonces tengo una experiencia. Pero no crean que yo tengo la física cuántica, prácticamente ya mis hijos la pueden heredar. No, yo estoy igual de confundido. Ahora, lo que pasa es que existe una cosa que es un estado de asimilación. Es como las fases del duelo. Al principio uno se niega, no, los colores sí están en la luz blanca. Ya después al final uno dice, ay, que no, estoy cagado, pero voy contento. Entonces yo realmente me estoy en un estado así. Cuando yo trato de explicarles a ustedes esto, lo que estoy tratando es de mostrarles, como lo he dicho muchas veces aquí, lo que me hace dormir a mí por la noche. Esta versión de la teoría cuántica que les conté aquí no es la única, ¿ve? Por eso lean muchos libros, lean muchos artículos, lean a otros autores, pero esta es la que me hace dormir a mí tranquilo. El libro del mundo cuántico utiliza una versión un poco distinta. Si ustedes lo leyeron, utiliza este concepto de relojes. Ellos utilizan una versión de la descripción de la teoría cuántica que se llama la de múltiples caminos, que llama es una versión que se inventó Richard Feynman para explicar, para dormir por la noche él mismo con la teoría cuántica. Entonces, yo lo que quisiera como ser humano es que ustedes durmieran tan tranquilos como duermo yo, pero no sé si lo pueda lograr. Y bueno, como siempre, hay que estar abiertos al hecho de que mañana podría tener que desaprender muchas de las cosas que vimos aquí. Y eso también es una cosa que hay que admitir en todas las áreas del conocimiento. ¿Cómo va el dibujo, pues? Oiga, no me van a decir pues que están aquí todavía. No, imposible. No, Luz Helena, imposible que usted esté aquí. Una cosa es que usted se sienta suficientemente humilde para decir que está confundida, pero yo les pongo, muchachos, que van más o menos por el 9. Las pelotas si no tienen... Más o menos vamos en el 9. Yo siento que vamos en el 9. Luz Helena insiste que no. Se lo digo con confianza. Vean, para eso sirve la evaluación. La evaluación de un curso sirve para ver cómo vamos. Y yo les digo, pues, los quizzes que les he hecho, si se lo hubiera hecho al principio de este curso, corchados completamente, corchados. Bueno, no todos. Yo sé que todos ustedes tienen una cultura general, una cultura científica también. Muchachos, descansen y no piensen en física por varias horas para que... Lo mismo. Listo, nos vemos. Sí, profe, gracias. Profe, gracias. Chao. 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 Luego, Jorge.